Vamos a ver la púrpura trombocitopénica idiopática. Antes era púrpura trombocitopénica inmune, porque antes se creía que todo tenía que ver nada más con una respuesta inmune hacia el paciente, como es por ejemplo el lupus, pero también hay otras causas, entonces ahora se llama idiopática. Aquí el paciente se va a presentar con sangrado, generalmente superficial, porque aquí el problema es disminución en plaquetas. Entonces generalmente va a ser sangrado de, por ejemplo, de la piel o de las mucosas, pero siempre puede haber sangrado severo, que es el sangrado del cerebro o del tracto gastrointestinal, GI tract. La patogénesis se generan anticuerpos en contra de glicoproteínas de la plaqueta, por ejemplo, en contra de la glicoproteína 2B3A, que es con la que se agregan las plaquetas. Entonces hay un anticuerpo aquí. Estos anticuerpos fueron generados en el vaso por células plasmáticas. Las células plasmáticas hicieron estos anticuerpos. Y cuando el anticuerpo se une a esta glicoproteína, luego en el sistema reticuloendotelial del vaso llegan los macrófagos y se unen a este anticuerpo que está unido a la plaqueta y destruyen a las plaquetas. Entonces hay destrucción de las plaquetas y por eso tenemos bajas plaquetas. Por eso es púrpura trombocitopénica. Y es púrpura porque se presenta generalmente con la púrpura, que es, recordemos, el sangrado se divide en petequias, púrpura y equimosis. Equimosis son ya los moretones, esto es mayor a 1 centímetro de diámetro. Petequia es menor a 3 milímetros y púrpura es entre 3 y 1 centímetro. Entre 3 milímetros, mayor a 3 milímetros, pero menor a 1 centímetro. Bueno, entonces se presenta así. Ese es un diagnóstico de exclusión, entonces hay que pensar en qué otras cosas nos pueden dar plaquetas bajas, porque el paciente va a llegar con sangrado. Lo primero que vamos a hacer va a ser pedir cuenta completa de células, que es la biometría hemática, y vamos a ver que el paciente tiene bajas plaquetas. También vamos a pedir los tiempos, tiempo de tromboplastina parcial, el PTT, y el tiempo de protrombina, pero estos van a estar normales porque no es un defecto en la cascada de la coagulación, sino en las plaquetas. Entonces, aunque lo pedimos, estos van a estar normales y las plaquetas van a estar bajas. También si hacemos la prueba de cuánto tiempo el paciente tarda sangrando, o sea, se pica al paciente y tomamos cuánto tiempo se tarda, esto lo normal es de 2 a 7 minutos, estos pacientes se van a tardar más. Bueno, entonces nuestro diagnóstico de exclusión es ver qué otras cosas producen plaquetas bajas, como puede ser infección con HIV, hepatitis C, lupus. En lupus se pueden hacer anticuerpos en contra de las plaquetas y entonces da la trombocitopenia púrpura. Otra es CLL, que es la leucemia linfocítica crónica. En esta generalmente es una leucemia de linfocitos B y hay inmunoglobulinas que son no funcionales, pero a veces las inmunoglobulinas pueden atacar a los glóbulos rojos o a las plaquetas. Y si atacan las plaquetas, entonces da la trombocitopenia púrpura. Otras enfermedades de tejido conectivo, linfomas. Otra infección es Helicobacter pylori. Pues, entonces, entre el diagnóstico podemos pedir, por ejemplo, antígeno para HIV, hepatitis C o para Helicobacter pylori. Y también vamos a pedir el grupo del paciente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tratamiento, pero también pedimos el grupo del paciente. Bueno, lo que nos importa saber es más si es RH positivo o negativo. Bueno, entonces ya vimos la patogénesis, tenemos que hacer el diagnóstico de exclusión y entre el diagnóstico de exclusión va a ser ver la esplenomegalia. Esto lo vamos a hacer con una tomografía computarizada del abdomen, CT scan, o con ultrasonido. Esto es porque la púrpura trombótica trombocitopénica, esa que aparte se presenta con una pentada de síntomas neurológicos, falla renal y así, anemia y así, que este paciente no tiene, aparte de presentarse de forma distinta, en esta enfermedad el vaso está grande, aquí no, en la púrpura trombocitopénica idiopática, el vaso está normal. Entonces es muy importante hacer la exclusión del diagnóstico viendo que el paciente no tenga esplenomegalia. Bueno, entonces ya que llegamos al diagnóstico, ahora lo siguiente es el tratamiento.
si la cuenta normal de plaquetas es entre 150.000 por milímetro cúbico hasta 450 o 500.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, pues el paciente va a tener menos de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Si el paciente tiene, pues ok, menos de 150.000, pero más de 30.000 por milímetro cúbico y no tiene sangrado, o sea, son asintomáticos, entonces no se da tratamiento. Si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas por milímetro cúbico y tiene sangrado leve, entonces se da prednisona. Prednisona es un corticosteroide, también se puede dar dexametasona, pero la vamos a dar generalmente por 4 a 6 semanas, que es más o menos el tiempo que se tarda en que la cuenta de plaquetas suba a 50.000 por milímetro cúbico. Y después de este tiempo vamos a bajar la prednisona, la dosis, pero de manera como paulativa para que no le dé la crisis adrenal. Luego, si el paciente no responde, o sea, si sigue teniendo los episodios de sangrado, así episodios recurrentes, entonces son pacientes dependientes de esteroides y aquí es en donde hacemos la esplenectomía, porque al quitar el vaso estamos quitando la fuente de los anticuerpos y la fuente de la destrucción, que dijimos ambas cosas ocurren en el vaso, entonces hacemos esplenectomía. Y después de quitar el vaso siempre tenemos que vacunar en contra del neumococo, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis, porque estas son 3 bacterias con cápsula que es muy frecuente que los pacientes que no tienen vaso, tienen el vaso dañado, se infecten con estos microorganismos, entonces siempre hay que vacunarlo. Una de las cosas que vamos a ver es si hacemos biopsia de médula ósea, vamos a ver que la compensación de la disminución de las plaquetas es aumento en los megacariocitos, que son los que producen las plaquetas. Entonces vamos a ver que hay muchos megacariocitos en la médula ósea y podemos decir que este es uno de las pruebas como mejores como para confirmar el diagnóstico, pero es muy raro que hagamos la biopsia de médula ósea. Esto solo lo hacemos en pacientes con presentación atípica o mayores a 60 años o antes de hacer la esplenectomía. Y el que estemos viendo que hay megacariocitos elevados nos está diciendo que la razón por la que tenemos disminución en las plaquetas es por un trastorno en la destrucción de plaquetas, no en la producción, porque la producción está bien porque tenemos aumento de los megacariocitos. También, que como los megacariocitos son más grandes que las plaquetas, el mean platelet volume, el volumen plaquetario medio, que es como similar al volumen corpuscular medio, nada más que el corpuscular es para los glóbulos rojos y el plaquetario es para las plaquetas. Este va a estar elevado porque los megacariocitos son más grandes. Bueno, entonces, y si después de la esplenectomía el paciente sigue con los episodios, entonces damos rituximab. Rituximab es un anticuerpo monoclonal en contra del CD20 que están en los linfocitos B, y al atacar a los linfocitos B estamos disminuyendo la producción de anticuerpos. Entonces damos rituximab o tratamos de disminuir la respuesta de los linfocitos, que sería con ciclosporina, azatioprina o micofenolato. Y podemos dar trombopoietina sintética, que es la hormona que aumenta la producción de megacariocitos y luego plaquetas. Entonces, la trombopoietina sintética es romiplastin o el trombopag. Si el paciente tiene sangrado así severo en el momento agudo, lo que tenemos que hacer en el sangrado severo, por ejemplo, del tracto gastrointestinal o del cerebro, en ese momento hacemos transfusión de plaquetas. Pero sí es muy raro que hagamos la transfusión de plaquetas. Esto, y podemos dar las inmunoglobulinas IgE intravenosas. Al dar inmunoglobulinas IgE, lo que estamos haciendo es, por así decirlo, como distraer al macrófago. O sea, el macrófago se va a unir a las inmunoglobulinas que encuentre. Si le metimos inmunoglobulinas, se va a unir a esas inmunoglobulinas y entonces no se va a unir a las inmunoglobulinas que están unidas a la glicoproteína de la plaqueta y entonces no va a destruir a la plaqueta. Entonces por eso damos inmunoglobulinas. También podemos darlo igual y
con un sangrado un poco más leve. O sea, por ejemplo, antes de tratar de hacer esplenectomía, igual le podemos dar las inmunoglobulinas. Esto o le damos inmunoglobulinas en contra del antígeno R. Por esto era por lo que íbamos a pedir el tipo de sangre, entre otras cosas, como ciertamente si hay sangrado o así, siempre se pide, pero bueno. Entonces, el tratamiento es, si las plaquetas están arriba de 30.000 por milímetro cúbico y no hay sangrado, no se trata. Si están por debajo de 30.000 por milímetro cúbico y hay sangrado leve, se da prednisona por 4 a 6 semanas y se baja paulativamente. Si hay episodios recurrentes, esplenectomía y antes biopsia de médula ósea y después de la esplenectomía, vacuna en contra de neumococo, hemófilos influenza y Neisseria meningitis. Si la esplenectomía no resuelve, entonces rituximab o ciclosporina, azathioprina o micofenolato. Y en casos severos, damos transfusión de plaquetas.